y retomamos de acá. Bien, no se pierde. Profe, estás escribiendo en inglés porque no voy a entender nada. Escribiendo en inglés, no escribí nada yo. Y tampoco sé mucho inglés, así que no puedo ser yo. Capaz que está tu computadora en otro idioma. Puede ser, profe, ahora lo voy a arreglar, no sé. Ahora voy a corregir. Porque en la pantalla me aparece que lo que hablas vos, profe, se escribe en inglés y yo lo que yo hablo. Ahora sí me di cuenta. Ok, bueno, Seguro tenés los subtítulos. vamos a proseguir. Más o menos es la misma cantidad de gente que estaba, así que yo asumo que está. Si dejo los micrófonos abiertos, yo pierdo la pantalla de Meet, pero alguien abre el micrófono y me dice que hay alguien esperando y yo lo hago entrar, ¿sí? Muchas gracias, gente. ¿Vale? ¿Se ve? Sí, ahí se ¿Pueden ve. ver? Sí, se ve. Bien, habilito. Empezamos a grabar. Como veníamos informando, hay dos tipos de neumonía en sí. Se pueden clasificar las neumonías como neumonía comunitaria, neumonía nosocomial y neumonía por aspiración, que básicamente es en donde lo pueden llegar a adquirir, ¿sí? El lugar donde lo pueden llegar a contagiarse. La neumonía comunitaria básicamente es aquella adquirida en la comunidad. Puede llegar a ser considerada típica o atípica en base a si se aísla un microorganismo determinado o también por la sintomatología que puede llegar a tener. Sí, fíjense. La neumonía típica, ¿sí? El microorganismo más común que van a encontrar es el Streptococcus pneumoniae. Es un microorganismo extracelular, tiene un inicio brusco, va a tener fiebre alta, cosa que en la neumonía típica no va a ser considerada tan alta la fiebre, y, y es de una forma más paulatina, ¿sí? Van a tener disnea en la típica, eh, van a tener dolor torácico, van a tener tos, mocos, ¿sí? Y pueden llegar a haber condensación pulmonar en la típica, ¿sí? ¿Qué es la condensación pulmonar? Bueno, el pulmón se encuentra con estos microorganismos, ¿sí? De la consolidación de cuando el microorganismo con células muertas, va a haber edema. Entonces, en la placa, en la radiografía, lo pueden llegar a notar. Es algo característico de la neumonía típica, ¿sí? Profe, Sí. disculpe que le interrumpa. Estaba presentando solo el Google, no estamos viendo el PowerPoint. ¿No están viendo el Power? No, puso solo para presentar Google. A ver. Sí, profe. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, Ahora sí. Ahora sí, profe. Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Bien. Como les decía, podemos llegar a notar en la neumonía típica esta consolidación. Fíjense, ¿sí? Pueden apreciar en una placa, si bien lo negro está muy relacionado a lo que es aire, ¿sí? A lo que es líquido. Entonces, esta consolidación pulmonar que pueden llegar a encontrar en la neumonía típica, ¿sí? Van a ver como si esto fuese la placa, ¿sí?
Más que nada es a modo informativo, obviamente desde ya, que, que lo que van a diagnosticar es una terapéutica médica, ¿sí? Pero tenemos que tener ciertas nociones de qué podemos llegar a encontrar en las distintas radiografías o distintos exámenes. Pero es algo muy característico de una neumonía atípica, ¿sí? ¿Qué puede llegar a suceder cuando se adquiere la neumonía en el hospital? Bueno, la neumonía dentro del hospital puede llegar a suceder inclusive cuando ya se da de alta a las personas, inclusive 3 días después de haberse ido de alta, hasta 10 días eh, transcurridos del alta, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que puede llegar a ocurrirle a una persona por haber estado en un periodo de internación hospitalaria que, que se haya contagiado de ahí una neumonía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo mayor de haber estado internado o participando o estando en un hospital? Bueno, que los microorganismos que, que van a producirle esta neumonía posiblemente tengan mayor resistencia. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado con esto también? Porque son microorganismos que también puede llegar a perjudicar a personas con el sistema inmune deprimido, ¿sí? Por ejemplo, también vamos a encontrar mucho a pacientes en las terapias intensivas, los pacientes que están en terapia intensiva que necesitan un respirador, pueden llegar a adquirir una neumonía, ¿sí? Por el hecho de estar intubado, ¿sí? Por el hecho de tener el tubo durante el transcurso del trayecto del sistema respiratorio y puede llegar a ingresar un microorganismo del entorno, del ambiente, por el tubo, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de estar tocando todos estos accesorios. El tubo también inclusive tiene un filtro, pero no quiere decir que no pueda ingresar un microorganismo del hospital, ¿sí? Mientras una persona se encuentra intubada. La Pseudomonas aeruginosa o el Streptococcus aureus son agentes muy comunes que pueden causar una neumonía hospitalaria. Y otra de la clasificación que vimos también es la neumonía por aspiración. Esta es una neumonía que puede ser de la comunidad o intrahospitalaria. Por eso es una neumonía clasificada de una forma especial, porque se puede contagiar en cualquier lado, digamos, ¿sí? Y es por aspiración. ¿De qué? De un contenido gastroesofágico. El paciente que se encuentra inconsciente o que tenga dificultades para la deglución, ¿sí? Eso se denomina disfagia. Puede ingresar microorganismos del tubo digestivo y generarle una neumonía, ¿sí? Otra de las cosas que quiero dejarle en claro también, y no lo dice el libro ni nada, pero un gran porcentaje de las neumonías intrahospitalarias se producen por el simple hecho de que las personas no se laven los dientes, no se lavan la boca, no se las enjuagan. Por ahí están muchos días internados o pacientes que son muy dependientes del plantel de enfermería, por ahí no tienen una higiene bucal óptima. Entonces, estos microorganismos que se van desarrollando en la boca pueden llegar a generarle una neumonía a una persona por el simple hecho de no lavar los dientes. Se estima que aproximadamente casi un 60-70% de las neumonías intrahospitalarias se podrían llegar a prevenir con el simple hecho de que se laven la boca a los pacientes y cepillarle los dientes, obvio, de una forma más amena posible, sin lesionar las paredes, los dientes ni las mucosas de la boca. Pero es un número muy alto que el plantel de enfermería podría llegar a influenciar para que no haya tantas neumonías intrahospitalarias, ¿sí? Más que nada es un dato de color, pero para que se reflexione un poquito que estas cosas pueden llegar a pasar, ¿sí? Te hago una pregunta, profe. Eso estás hablando de Sí. la neumonía intrahospitalaria, no por la aspiración, ¿o no? No, eso era de la hospitalaria, por eso mi Bien. paréntesis de eso. Pero por aspiración es estado de conciencia de la persona fundamental, conocer
el estado de salud de la persona, si puede llegar a deglutir o no, porque también si presenta una disfagia, una dificultad para la deglución, y va hacia la vía aérea en vez de la digestiva, podría generarle inclusive una neumonía, ¿sí? Más que nada también es una clasificación de la neumonía que se puede llegar a adquirir, que es especial, pero está, ¿sí? ¿Cómo vamos a diagnosticar la neumonía? Bueno, por radiografía de tórax puede llegar a encontrar también un hemocultivo, ¿sí? Van a encontrar en la sangre microorganismos y también, si no, por inmunocromatografía, ¿sí? Que es un diagnóstico especial para la neumonía que va a poder decirle si puede llegar a tener la persona neumonía o no, ¿sí? La gran mayoría, de todas formas, lo fundamental es la radiografía de tórax que puede llegar a tener esta presencia de microorganismos. Se puede llegar a apreciar el diagnóstico y el tratamiento puede ser por vía oral o por vía endovenosa, ¿sí? Básicamente, la gran mayoría de los tratamientos inclusive podría iniciarse de una forma empírica hasta que se pueda llegar a aislar si es que lo requiere que se aísle el microorganismo, ¿sí? ¿Saben lo que es empírica o sí? Sí. Se comienza por los signos y síntomas que tiene la persona, se trata en base a eso y se trata con un antibiótico en particular. Si las neumonías son comunitarias típicas, bueno, penicilina, ¿sí? Cefalosporina, fluorquinolonas, más que nada son tipos de fármacos que hay, ¿sí? No, nosotros, al menos ahora, de una forma explicativa, más que nada, que hay distintos tratamientos en base a qué tipo de neumonía adquirió la persona, ¿sí? Y si es comunitaria típica, fluorquinolonas o macrólidos, y neumonías hospitalarias, el Nidesolid, el imipenem, meropenem o pipertazo, piperacilinato tazobactam, ¿sí? Posiblemente hoy, ahora, 2023, son nombres muy raros o les parecen raros, si no tienen experiencia hospitalaria, digamos, pero con el pasar del tiempo van a darse cuenta que son medicamentos muy comunes de utilidad durante su labor profesional en el rubro hospitalario, ¿sí? Así que no se asusten, la idea es nombrarlos, explicarles que existen y que hay distintos tipos de fármacos y pueden llegar a tener una noción para que se pueden llegar a utilizar. Más que nada es a modo informativo, al menos esta en particular, ¿sí? Y la última de las que vamos a hablar, de las enfermedades de las vías respiratorias bajas, es la tuberculosis, ¿sí? Es una... Me está tocando el timbre. Ahí voy, un segundo. Me está tocando. Básicamente es una enfermedad del sistema respiratorio bajo, ¿sí? El agente causal es el Mycobacterium tuberculosis y casi siempre puede llegar a terminar en los pulmones de la persona, ¿sí? No quiere decir que las tuberculosis solamente se vayan a generar en los pulmones. Pueden haber otras regiones del cuerpo que tengan tuberculosis, pero la gran mayoría de las partes que siempre se va a ver afectada es el pulmón. ¿Es la única zona? No, porque el microorganismo, ¿sí? El bacilo de Koch, que es el microorganismo causal de la tuberculosis, puede llegar a través de los vasos linfáticos y después desparramarse a otras partes del cuerpo. La gran mayoría de las veces termina en pulmón, ¿sí? Es un microorganismo que pasa de persona a persona y ingresa por la vía respiratoria, ¿sí? Nosotros como enfermeros, como personal de salud, lo que tenemos que tener en claro cuando una persona tiene un diagnóstico de tuberculosis es que
tenemos que tener medidas preventivas, ¿sí? ¿De qué tipo? Respiratorias. ¿Se acuerdan que había medidas preventivas de aislamiento respiratorias, por gotas, por neutropenia, por contacto? Bueno, en este particular es respiratoria. ¿Y se acuerdan qué tipo de barbijo necesitamos para las medidas preventivas respiratorias? N95, Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? porque son las que protegen más. O algo así, bueno. Tiene lógica, sí. ¿Alguien que pueda decir un poquito más? O doble barbijo, profe. No necesariamente, no. No, doble barbijo no se usa. Por ahí algunos lugares deben decir que usen eso, pero no es lo correcto, ¿sí? Sería lo ideal. Primero y principal, porque un barbijo N95 filtra el 95% de las partículas. Pero el barbijo común no va a filtrar. O sea, los microorganismos van a pasar, y si son dos es lo mismo, va a pasar igual. Por ahí le cuesta un poco más, no lo sé, pero no sería lo ideal, ¿sí? El N95 es el que se utiliza porque este bacilo de Koch, ¿sí? El Mycobacterium tuberculosis, puede permanecer en el aire, ¿sí? No es por gotas, por el hecho de hablar con la persona que me puede contagiar, sino que este microorganismo puede permanecer en el aire, ¿sí? Y se usa el N95 como dijo su compañero. ¿Está bien? La tuberculosis puede llegar a estar activa o inactiva. Es una patología que afecta mucho a las personas que tienen una disminución del sistema inmunológico. Los inmunocomprometidos o inmunodeprimidos son las personas que más podrían llegar a padecer de tuberculosis. Las personas con SIDA, por ejemplo, también son muy propensos a contagiarse de tuberculosis. Es una infección bacteriana que es, por ahí, teniendo el sistema inmunológico en óptimas condiciones, compite y no genera generalmente infecciones a las personas con el sistema inmune en óptimas condiciones, pero a los inmunodeprimidos sí, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado y a la vez, supónganse una persona que tiene el sistema inmunológico en óptimas condiciones, está en contacto con una persona con tuberculosis, posiblemente puede contagiar la enfermedad, pero no estar con signos y síntomas esa persona, ¿sí? Por lo tanto, esa persona puede transmitir el bacilo de Koch, pero no estar sufriendo la enfermedad. ¿Se entiende? Porque también es muy importante las medidas preventivas ante las enfermedades infecciosas. Sí, profe. Genial. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame, a ver. ¿A qué significa inmunodeprimido? ¿Que están deprimidos nada más? No. Bien, inmunodeprimido, como por ahí habíamos visto, deprimido no es del estado de ánimo, ¿no? Sino depresión de que se encuentra, ¿cómo les podría decir? Deprimido está relacionado a que no está en las condiciones óptimas para poder funcionar. Y está hablando de la inmunidad, y la inmunidad se encuentra deprimida, quiere decir que es ineficiente ante ciertas condiciones en la cual un microorganismo podría llegar a generarle una infección, ¿sí? Por eso se habla de inmunocomprometido, inmunodeprimido, inmunodeficiente, como sinónimos de que el sistema inmunológico se puede llegar a encontrar alterado, ¿sí? Pero con con mayor riesgo de infección y con menor riesgo de poder generar algún tipo de defensa, ¿sí? Bueno. Espero que te haya ayudado. Bien, ¿qué podemos encontrar de signos y síntomas en la tuberculosis? Tos, fundamental, pero esta tos va a venir también con algo característico, que es la sangre, ¿sí? Es la hemóptisis, va a tener esputo con sangre, eso lo va a expulsar, ¿sí? Es muy común en la tuberculosis que haya hemóptisis, ¿sí?
podría llegar a tener, como toda infección febrícula. Es muy casual y es muy evidente inclusive la pérdida de peso de las personas que están con tuberculosis y la falta de aire. Desde ya hablando de una tuberculosis pulmonar, ¿sí? Pero es lo más común que van a encontrar. Lo que tienen que tener en cuenta que la tuberculosis, el bacilo de Koch, es muy común en lugares donde la higiene se encuentra precaria, en lugares muy oscuros, donde no haya mucha higiene. Por eso es muy importante la ventilación de las áreas, que inclusive los pacientes que se encuentran con un aislamiento por tuberculosis tienen que tener una habitación en la cual se encuentra ventilado, ¿sí? Es muy común ver en los hospitales que si los pacientes están con tuberculosis, están separados por cohorte, es decir, pacientes que tienen tuberculosis quedan aislados en una misma habitación porque tienen la misma patología. Bueno, poder ventilar esas áreas y a la vez informarles también que no necesariamente la tuberculosis, una vez que ya se encuentra con tratamiento, tienen un montón de medicamentos para la tuberculosis. Si van a empezar en el área clínica, por ahí si encuentran pacientes con tuberculosis en médica 1, médica 2, etcétera, van a ver que la medicación que toman es bastante, ¿sí? Muchas combinaciones de medicamentos y muchas pastillas inclusive, que a veces agarra pirosis, le agarra dolores gástricos, ¿sí? O van tomando muy de a poco, pero es fundamental el tratamiento. Y una vez que empiezan el tratamiento, no lo dice la bibliografía en sí, pero las posibilidades de contagiar a otra persona son mucho menores, ¿sí? De todas formas, los tratamientos y las internaciones por el hecho de padecer tuberculosis son bastante extensas. Antes eran años internados en el hospital, ahora por ahí son menos, son un par de meses, pero igual de todas formas es bastante traumático para las personas que padecen de tuberculosis de estar internados, ¿sí? Ténganlo en cuenta y fíjense que si conocen pacientes que tienen tuberculosis y demás, bueno, tener las medidas preventivas que son importantes, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber si una persona padece tuberculosis? Como les dije, hay veces que por ahí la persona padece tuberculosis, pero los signos y síntomas no son evidentes, no se pueden evidenciar. Bueno, la prueba de tuberculina es la prueba de que pueden llegar a diagnosticar si padece tuberculosis o no. La PPD, ¿sí? Que es la prueba que se realiza, es una prueba que es intradérmica, ¿sí? En la cara anterior del antebrazo, ¿sí? Medidas más o menos a 10 centímetros del pliegue del codo. Se va a aplicar 0,1 mililitros, ¿sí? Para ver si reacciona a el organismo reacciona ante la tuberculosis, ¿sí? Si ahí empieza a haber una erupción, por ejemplo, y se empieza a agrandar, bueno, quiere decir que la prueba de tuberculina es positiva. Se puede agrandar inclusive hasta 10 milímetros, ¿sí? Se puede hacer bastante grande porque reacciona ante el antígeno de la tuberculosis, ¿sí? Si no pasa nada, quiere decir que la tuberculosis es negativa. Ahora, si reacciona y se expande más de 1 centímetro, posiblemente esa persona padece tuberculosis. A veces de forma latente, silenciosa, es decir, que no muestra signos ni síntomas, y otras veces por acompañamiento de la sintomatología, ¿sí? ¿Y cómo vamos a tener estas medidas preventivas? Como les dije, bueno, la vacuna que es anti la tuberculosis es la BCG. Muchas de las personas pueden llegar a tener una marca en el brazo derecho, ¿sí? Esta vacuna se administra al recién nacido entre los 5 o 7 días de haber nacido. Y básicamente la forma preventiva es higiene, ventilación, alimentación, ejercicio, y sepan que si el sistema inmunológico se encuentra
en un estado de inmunodeprimido, bueno, es más propenso ese sistema a padecer tuberculosis, ¿sí? Más que nada es para que sepan de las infecciones, de las posibles enfermedades que puedan encontrar en los hospitales y que tengan los recaudos suficientes como para que ustedes no contagien ni contagiar a otros. ¿Está bien? Eso era lo que necesitamos saber para la clase. Acá finalizaría. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de algo? Profesor, una consulta. En el EPOC que usted acaba de mencionar, ¿también se podría considerar, por ejemplo, a las personas que sufren de asma? Bien, el EPOC, o sea, nosotros estamos en micro igual, pero vamos un poquito más. El EPOC, ¿sí? Es una enfermedad crónica. El EPOC es una enfermedad obstructiva, ¿sí? Y el asma es restrictiva, es decir, el calibre para que pueda llegar a generar, ¿te acuerdan cuando hablamos del sistema respiratorio? Dijimos que eran como conductos. Bueno, los conductos de la vía respiratoria en el asma se encuentran disminuidos, ¿sí? En cambio, en el EPOC hay algún tipo de obstrucción, puede ser por moco, puede ser por inflamaciones, pero en el EPOC, si es crónico, el EPOC es crónico, es por la presencia de moco. El asma es otro tipo de enfermedad. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda de alguien? Profe, si te pregunta del asma, ¿es hereditario? Pues bueno, si alguien o tus padres o tu madre puede haber tenido asma y puedes generar en los hijos también. Sí, el asma en sí, como enfermedad, es más que nada por un antígeno que produce una reacción alérgica y que hace que el cuerpo reaccione de una forma muy abrupta y ¿cómo te puedo decir? Aumenta mucho las defensas que considera el organismo y entonces genera este tipo de acción del cuerpo. Por eso se produce este acortamiento, es inflamación lo que se produce en el asma. Yo asumo que debe haber cuestiones de familias, pero también son cosas adquiridas y también propias del sistema inmunológico de cada uno. Pero no tiene cura. El asma es por tratamientos, sí, hay algunos que tienen muy exacerbados y otros que por ahí lo padecen, pero no es tan evidente su asma. Hay enfermedades que no tienen cura, como el EPOC, y el asma tampoco, se tratan y depende de cada persona cuánto necesite de medicamentos o de situaciones como para que eso no se exacerbe un poco más. Sí, tienes razón, porque yo sufro, por eso te preguntaba, porque hice todos los Claro. tratamientos y nada, lo único que es evitar cosas frías y no desabrigarme, más que todo el cambio de clima me afecta mucho. Y Claro. la sudoración, cansancio, porque PAP no lo uso porque me hace doler la cabeza. Ok. Cada uno de ahí tiene sus distintas formas. Por ahí a vos los PAF no, hay otras cosas que sí. Y ya te digo, el asma es una exacerbación por un antígeno que genera que el cuerpo tenga que reaccionar de esa forma, ¿sí? De todas formas, asma, EPOC, vamos a dejarlo para médica 2, ¿sí? No, son temas que son muy comunes, inclusive también en médica 1 cuando van al campo práctico lo van a ver. Nosotros, como no es del área de la microbiología, porque son enfermedades crónicas, nosotros no las tratamos, las nombramos por ahí, pero no las tratamos, ¿sí? Ah, bueno, pero lo que entendí son todos los que son enfermedades crónicas no incluyen la microbiología, infecciones, entonces. No, la gran mayoría de las enfermedades infecciosas son agudas, así que más que nada, Correcto. pero bueno, algunas cositas siempre Claro. podemos llegar a tener de data.
¿sí? Pues, Toda esta información... Puede haber una confusión si es que nosotros, o sea, en el parcial que haya que es son de infección o es crónica. Entonces, para aclarar más que todo. Claro, ¿no? el Ok, EPOC es crónico, gracias. ¿sí? No, de nada. No se preocupen.